El sol ardía como un hierro candente sobre la tierra seca del rancho y el viento arrastraba consigo polvo y misterio. Todos en el pueblo sabían la fama de ese caballo negro, indomable, salvaje, una fiera que había tirado al suelo a los mejores jinetes de la región. Nadie se atrevía ya a ponerle la montura. Nadie. Hasta que aquel joven pobre llegó, con los ojos brillando de hambre y esperanza. El granjero, un hombre curtido por los años, con barba blanca y voz de trueno, lo miró con frialdad y lanzó una propuesta que heló la sangre de los presentes. Si domas mi caballo, te daré a mi hija. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como una bala sin destino. La multitud que observaba en silencio soltó un murmullo de sorpresa. El joven, con las botas desgastadas y la camisa remendada, levantó la vista. Nadie esperaba que un don nadie como él se atreviera siquiera a mirar al caballo a los ojos. La hija del granjero, de cabellos dorados y mirada firme, apretó los puños. No era un objeto para ser entregado como ganado, y sin embargo, su padre la había puesto en juego como si se tratara de una apuesta más en una cantina polvorienta. Ella no dijo nada, pero dentro de su pecho, un grito se agitaba como tormenta contenida. El joven tragó saliva. Su vida hasta ese momento había sido nada más que hambre, trabajos mal pagados y desprecio de los ricos. Ese instante era una puerta abierta hacia un futuro distinto. Acepto, dijo con voz baja, pero firme. El granjero sonrió de lado, como quien disfruta de un espectáculo cruel. Mañana, al amanecer, en el corral. Aquella noche, el pueblo entero habló del reto. Los hombres en la cantina apostaban a que el muchacho terminaría aplastado bajo los cascos del animal. Las mujeres cuchicheaban sobre la brutalidad del granjero, y algunos rezaban en silencio por la hija, que no merecía ser tratada como trofeo. El joven, mientras tanto, no durmió. Se sentó bajo un árbol, observando la luna y recordando a su madre, que solía decirle: «Hijo, no le temas al dolor, témele a la cobardía». Esa frase lo sostuvo mientras las horas de oscuridad se desangraban hasta el primer rayo de sol. Cuando el alba se tiñó de rojo, como presagio de sangre, el corral estaba rodeado de curiosos. El caballo negro bufaba y golpeaba la tierra, alzando polvo en cada brinco. Sus ojos ardían como carbones encendidos, y su crin parecía fuego oscuro. El granjero se cruzó de brazos y señaló al animal. «Ahí está tu destino, muchacho». El joven avanzó, con el corazón golpeándole el pecho como tambor de guerra. La hija lo miraba desde la cerca, con el rostro tenso, y en sus ojos había una mezcla de miedo y de súplica. Quería gritarle que no lo hiciera, que era una locura, pero su garganta se ahogó en silencio. El instante en que el joven puso un pie dentro del corral, el caballo relinchó con furia. Parecía un demonio desatado, un espíritu salvaje que jamás aceptaría la mano de un hombre. El muchacho lo sabía, si se acercaba con miedo, estaría muerto. Respiró hondo y dejó que su instinto hablara. No intentó imponerse de inmediato. Caminó despacio, girando alrededor, sin perderle la mirada. Cada músculo del caballo vibraba con violencia, y en cada bufido se sentía la amenaza. Pero el joven no retrocedió. Se movía como un cazador paciente, como si hablara en un lenguaje secreto con el animal. De pronto, el caballo se lanzó contra él, las patas delanteras levantadas en el aire. La multitud gritó, segura de que el joven sería aplastado. Pero en el último segundo, él rodó por la tierra y se levantó con agilidad felina. El caballo bufó frustrado, y el joven sonrió apenas. «No me vencerás tan fácil», susurró, apenas audible. El granjero apretó la mandíbula. Nadie hasta ahora había resistido más de un intento de embestida. Pero aquel joven tenía algo distinto en la mirada, una mezcla de desafío y calma, como si su vida misma dependiera de ese duelo. El tiempo pareció detenerse. El muchacho avanzó otra vez, esta vez extendiendo la mano. El caballo reculó, golpeando con las patas traseras el suelo, pero no huyó. La tensión era un hilo a punto de romperse. La multitud contenía la respiración. En un movimiento rápido, el joven saltó y se aferró a la crin del animal. El caballo se levantó en dos patas, sacudiéndose con una furia que hacía temblar la tierra. El muchacho fue lanzado contra el aire, pero logró mantenerse firme, apretando los dientes mientras sus manos se quemaban con el esfuerzo. Cada salto era un golpe contra su cuerpo. Sentía las costillas crujir, la piel desgarrarse en los brazos.
El caballo intentaba despedazarlo, pero él se aferraba como si se tratara de la última tabla en medio de un naufragio. La hija gritó al ver la sangre en el rostro del joven, pero él no soltó. Los minutos se volvieron eternos. El animal, poco a poco, comenzó a cansarse. Sus bramidos se transformaron en jadeos, y sus movimientos perdieron fuerza. Finalmente, en un último bufido, el caballo se detuvo, temblando, y bajó la cabeza. El silencio cayó sobre el corral. El joven, tambaleante y cubierto de polvo y sangre, deslizó la mano por la crin del caballo, y éste no lo rechazó. Había logrado lo imposible, domar a la bestia. El granjero abrió los ojos, incrédulo. Había lanzado el reto seguro de que nadie lo cumpliría, pero ahora debía enfrentar su propia palabra. Su rostro se endureció, y miró de reojo a su hija, que ya no podía ocultar el brillo en su mirada. Ella vio en el joven no solo a un jinete, sino a un hombre que se había ganado con sudor y sangre un lugar en la historia. «Has cumplido», dijo el granjero con voz grave, aunque dentro de él hervía la rabia. La multitud estalló en vítores, pero entre aquellos gritos había también murmuraciones de miedo. Porque muchos sabían que el viejo granjero no era un hombre de palabra limpia, era astuto, orgulloso, y no dejaría que un pobre se llevara lo que él más protegía. Esa noche, mientras todos celebraban, el granjero se encerró en su casa y planeó. No podía permitir que un muchacho sin tierras ni apellido se quedara con su hija. Decidió que antes de la boda, el joven debía desaparecer. Pero la hija escuchó su plan. El miedo la golpeó, pero también la ira. No podía permitir que el único hombre que había arriesgado la vida por ella muriera en una emboscada. Así que, en la oscuridad de la madrugada, buscó al joven en los establos. «Debes irte», le dijo con voz temblorosa. «Irme». Él la miró sorprendido. «He luchado por ti, he arriesgado todo». «Lo sé», sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero mi padre no dejará que esto termine bien». El joven bajó la mirada. Dentro de él, la rabia ardía, pero también la certeza de que ella decía la verdad. Sin embargo, cuando estaba a punto de decidir huir, escucharon pasos acercándose. El granjero y dos hombres armados irrumpieron en los establos. «¿Creíste que podías engañarme, muchacho?», gruñó el viejo, alzando el rifle. «Nadie se queda con lo mío». El joven dio un paso al frente, y el caballo negro, como si hubiera entendido la amenaza, relinchó con furia. Los hombres retrocedieron un instante, sorprendidos por la fiereza del animal. Fue ese segundo el que el muchacho aprovechó para montar de un salto. El caballo se alzó en dos patas, y con un galope atronador atravesó la puerta, llevándose consigo al joven y a la hija, que se aferró a su espalda sin dudarlo. Los disparos retumbaron en la noche, pero las balas se perdieron en la oscuridad. La pareja desapareció hacia la llanura, llevados por la furia y la libertad del caballo que ya no obedecía a nadie más. El granjero, en la penumbra, apretó los dientes y lanzó un grito que se confundió con el viento. Su hija se había ido, el caballo había sido domado, y su orgullo roto. Desde ese día, en el pueblo se contó la leyenda, la del joven pobre que domó lo indomable, que desafió al poder y escapó con la mujer que amaba montado en un caballo negro que parecía nacido del mismo infierno. Y aunque muchos aseguraban que jamás volverían a verlos, cada amanecer, en el horizonte, algunos juraban distinguir la silueta de un corcel desbocado llevando a dos amantes hacia un destino que nadie pudo detener.